soy Patricia Gómez y les doy la bienvenida. En este episodio de Adelante, UMOS, una de las agencias de servicios sociales más importantes de Estados Unidos. Estaremos conversando con su nuevo presidente y CEO, José Martínez. Además, exploraremos el fascinante trabajo del artista oaxaqueño Kong López. Y no se pierdan la entrevista con Sergio Magaña, quien nos hablará sobre el innovador proyecto Los Domos Reimaginados, un ícono de Milwaukee Southside. José Martínez, el nuevo presidente y CEO de United Migrant Opportunity Services, UMOS, comparte su experiencia de casi 30 años en la organización y los desafíos que enfrentará, incluyendo los posibles efectos de los recortes a programas de servicios sociales anunciados por la administración Trump. UMOS genera anualmente alrededor de $150 millones. I'm originally from Texas. I was born in Mercedes. It's a small community then. It's a big community now. I've lived in Wisconsin now for about 29 years. My family, my dad is originally from Oaxaca, Mexico. He met my mother. My mom is originally from Mercedes, U.S. citizen, and they got married. My mother was a single parent. My dad, unfortunately, he died at age 39. At age 17, I decided to join the military. So I saw the military as one means, one, I had a passion always to serve our country. And then two, it was a means perhaps in trying to decide in terms of my career pathway. So when I first came to UMOS, and that was in 95, I was intrigued with the services that they were providing services to farm worker families. I was a farm worker child myself, my family, we all used to migrate. So I said, wow, this would be a wonderful opportunity to come back from the other end and be able to work with families and children and create some impact. So I worked for UMOS for about a year and a half or so. Then I got invited to go back to Texas to a sister organization and to do the same services. And then soon after that, I came back in 98, I believe. And so here I am today, 29 years later, right? That I'm still here with UMOS. Having been blessed with the afforded opportunity to work in various projects, learn the program well, because I am a believer that it's not just doing the oversight of a project, but knowing the project well so you can best guide your employees right. When Lopez said, well, I'm thinking of also retiring, that I assumed the interim role as CEO, and then obviously haven't been selected as the new CEO for UMOS back in September of 2024. So certainly it's pivotal for me in my life. Nothing that I said that I want this or I earned this, but more so is doing what we enjoy doing best. Can you talk about your plans for the future of UMOS? Well, one of the key elements, I think, being a data-driven program or an agency means that we use our technology, and we use our technology to our best core we can in order for us to make the most formidable decisions to be able to continue to move programming. So in the slimmer and trimmer perspective, that means that we have to look at programs or softwares that are out there and perhaps be able to change those software so they can give us the best information. So that's one of the elements that we have certainly made some changes. The other one is we also change in creating and developing, if not purchasing the UKG system, because we wanted a better, robust system that has an onboarded component, also keeps a lot of this information as it relates to employee data, keeps it in file, and keeps it electronically, and we wanted to change from that perspective. The other element that it has those performance components like appraisal systems. It also has professional development built in. In terms of numbers with employees, we're hitting about 956 employees, más o menos, give or take. We are up there with an annual, right now we're hitting about $150 million as a program. I tell you, it's a blessing to be at that level. And it's a blessing to be able to provide services to families and children in multiple states, right? We also have a new Latino community. This community is changing. How are you going to face this factor? It's not just serving the farm worker population, but making sure that UMOS is representative of all populations that UMOS serve. So vital and important that whether it be a Republican or Democrat, that they understand that the investment in the services today, whether we do consider them as safety net programs or we consider them something else, is so vital for our families that sometimes they're living in meager wages. Nowadays as well, it is so important to also show impact, because for every dollar that you invest, you want to be absolutely sure that us taxpayers, we're seeing a return in that investment.
And so therefore, I believe as a president and CEO of UMOS now, it's important for us to be able to show the impact and the investment. Lupe has been at the helm, was at the helm for 49 years. So we did an event called the Passing of the Torch, meaning that as Lupe is ready to set himself, his vision on doing other things for the community, then it's passing the torch to me in terms of being able to continue providing the same quality services and the same impact of services in the communities. Jose, these are difficult times for Latinos. There is a new administration, a new presidential administration coming. What are your thoughts on that? We are living in a very different era where most folks says, well, the Trump used to control the House and the Senate then. He's coming in and he is said he's going to do a lot of things and perhaps maybe it's just a lot of talk. But we just don't know, right? And I tell folks that sometimes when there are some game changers that could have an impact in the lives of families and children, then we can't stay idle. We have to plan for the worst in many instances. We have to prepare. There's a lot of talk in terms of programs that they're looking at cutting, whether it be the LIHEAP programs, whether it be WEAP programs, Head Start programs, SNAP programs, nutritional programs, and the list goes on. So in that aspect, we have to be cognizant in terms of what it is exactly that they're planning, and then how can we best communicate to both sides of the aisle why these programs are necessary and why these programs had created in the past positive impact and how they in the future can create positive impact. I'm a realist as well, and I understand. The federal government, we're sitting right now at $36 trillion. It's a deficit that we're sitting on. Can we continue to spend the way we're spending? No, we can't. We have to understand the fact that sooner or later, if we cannot cover our debt through the collection of taxes, then essentially something's got to give. We have to make some tough decisions. Here in Wisconsin alone, there's the most recent data back in 2022 had roughly about 70,000 undocuments. Whether you say, well, it represents 50% of the agricultural workforce, the dairy workforce, the meatpacking workforce, construction workforce, the hospitality workforce, the restaurant workforce, and the list goes on in terms of industry. Or we can say it roughly represents 20% of that industry. That is still an impact. Can you imagine removing that many from the workforce? What's going to happen to our economy here in the state of Wisconsin? So then are we ready to pay higher prices for food production? Because it has to come somewhere. Right now, we are struggling. When I say we, the nation is struggling for affordable housing. We don't have enough affordable housing for our families, for our children. So does it make sense that we wanting to say, well, folks, removing undocumented makes sense, so therefore, as a result of that, you're going to pay a higher price for homes. Does it really make sense? So it doesn't. So there are other alternatives. And I would like for, on both sides of the aisle, to revisit the Workforce Modernization Act, because that was at least the first attempt that had support and garnered support several years ago to a pathway to citizenship. That's the best thing that we can do for families and children. And it doesn't make sense. It really doesn't make sense when we talk about separating families and children again. We lost 1,500 kids when this happened for mass deportation, and we still haven't been able to find that many children. It's not good for us as a nation. In terms of advocacy, it's going to be an integral approach. It's not only UMOS, but it's a collective approach with all Latino organizations, with all organizations across the aisle, that we have to be advocating for social justice, for what is right. It's going to take a coalition approach. Because again, if we can all come together and have that genuine understanding in terms of what are the real issues, and then what are some probable solutions, and then be able to come to the aisle and present those issues and say, hey, look, this is good for business. Hey, look, this is good for families and children. Look, this is going to help our economy. And if folks begin to maybe dismiss the rhetoric and focus on those aspects, then I think we can get over the hurdle as a nation. And perhaps maybe these can be the first steps of healing our country, right?
Because right now, we're so decisive, so divided. We are a country of mixed races, but that's what makes us so unique. We are a country of different cultures, and this is why we can celebrate, right, together collectively. Every day that I wake up, it's a blessing that I have given the fortitude to create some impact. And I know that my role as an administrator, I don't see clients face to face anymore. But then when I do have the opportunity to see them and they say, thank you to UMOS, it has a profound impact on my life because I know that UMOS is truly creating better futures for our community. El talentoso artista Kong López, originario de Oaxaca, nos invita a descubrir sus innovadoras técnicas artísticas. A través de sus dramáticas obras, López plasma las profundas raíces culturales de su tierra natal, una de las regiones más fascinantes de México. Mi nombre es Kong López Ausencio. Soy originario de Tamazulapan, Mijes, Oaxaca, México. Orgullosamente mije. Mi primer lengua fue mije y después el español y actualmente hablo un poco de inglés. Es lo más importante que podemos tener, una raíz, una cultura, una descendencia. Mi papá fue maestro, entonces mi papá viajaba a diferentes comunidades lejos, a comunidades marginadas. Él cuenta que la persona que lideraba una pequeña aldea le llamaban Kong, que era el líder. Y Kong también viene de la mitad del nombre del rey Kondoy y de su hermana Konganá. Son nuestros dioses o reyes antes de que llegara la religión cristiana a nuestros lugares de origen. ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles que has tenido que enfrentar como artista? Pues yo creo que a veces la falta de dinero, el querer seguir produciendo, poder pagar el espacio, rento 2 espacios, a veces no es fácil y a veces uno tiene que ponerlo de su bolsa. Creo que es más difícil que ha sido. Al principio era la comunicación, no poderme comunicarme adecuadamente porque me faltaba el inglés. Entonces ya con el tiempo fui aprendiendo más y ganando más confianza. Dejé el arte como por 17 años. Nunca tuve en la mente emigrar a los Estados Unidos. Nunca compartí esa idea. Pero a veces suceden cosas en la vida que son inevitables. Cuando yo vine aquí a Milwaukee, yo estaba en la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca. Mi objetivo era nada más la de trabajar, económicamente estar estable y poder regresarme. Pero otra vez la vida siempre te presenta sorpresas. Conocí a alguien, me casé, decidí quedarme aquí. Ya que hice una vida aquí, entonces quise retomar otra vez el arte. Entonces desde los últimos 3 años no he parado de producir arte. Quiero que la gente trate de interpretar qué es lo que trato de decir a través de mis obras. Uso mucho simbología, uso animales de mitologías, cuentos de donde provengo. Quiero que mi arte sea más expresivo. Mucha gente a veces lo ve como muy tosco, muy agresivo. A mi punto de vista analizo la sociedad actual, el pasado, y a veces trato de combinarlo y de hacer una especie de fábula, ¿no? A veces creo que juzgo la sociedad. No estoy de acuerdo con cualquier tipo de violencia, con cualquier tipo de abuso, o sea, estoy en contra, pero pues en realidad sabemos parte de la historia, no sabemos todo de la historia, ¿no? Creo que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, el mismo trato igual, ¿sí? Independientemente de tu sexo. Yo creo que también he usado el arte como para curar, o sea, los problemas que yo he tenido. Creo que como artista esto lo he hecho mucho también. Ir a una escuela no te hace más, como decir, educado. No te hace que respetes a la gente, que respetes a tu cultura, respetes a los demás. O sea, los libros te pueden enseñar alguna cosa, pero tu cultura te puede enseñar más. En especial convivir con la madre naturaleza. ¿Cuáles son las cosas más felices de desarrollar tu vida como artista? Este año creo que fue para mí el año más exitoso. Algunos eventos en los que participé, algunos eran como hasta 400 artistas y gané el primer lugar.
Creo que lo más orgulloso que me he sentido es de este colectivo en el que soy parte, que se creó este año. Todos son oaxaqueños y el objetivo de aquí es mantener y conservar nuestra cultura. Aparte de eso, actualmente estoy participando con UWM para atraer a algunos estudiantes de Bellas Artes de Oaxaca. Entonces va a ser un intercambio escolar. Entonces, como persona, eso es lo que me hace feliz, que puedo ser útil en algo, ¿no? Me gustaría crear una casa cultural, que los niños, las nuevas generaciones tengan un lugar donde acudir, que tengan opciones. Veo que cada vez estas nuevas generaciones están atrapados en la tecnología, en los videojuegos y no saben de dónde son, o sea, no saben qué hay opciones hay, no saben de dónde provienen, de dónde son, es su raíz, la cultura que ellos tienen, porque ellos son descendientes, pero se va a perder con el tiempo. Simplemente aquí, de donde estoy ahorita, soy el único oaxaqueño, el único mexicano, y somos más de 50 artistas. Y no cualquiera entra aquí, o sea, me refiero, aunque seas muy buen artista, pero si no tienes esa actitud positiva, esa actitud de convivir con una comunidad, no eres bienvenido aquí. Vivo al día. Entonces aprecio cada momento, aprecio cada logro. Sí tengo metas, tengo goles, pero todo su tiempo, ya no me precipito como antes. No estoy compitiendo con nadie, no estoy corriendo. Me tomo mi tiempo, disfruto el proceso. Creo que he aprendido eso, disfrutar la trayectoria. Háblanos sobre tus ideas del pensamiento individual y del pensamiento enfocado en la comunidad. Bueno, todos dejamos nuestro lugar de origen por ciertos motivos. Todos tenemos motivos diferentes. Pero independientemente de eso, creo que podemos convivir juntos. Muchos cambian con el tiempo, ¿no? Otros se vuelven arrogantes, otros se vuelven egoístas. Y a veces ya no existe esa unidad, esa comunidad. Se pierde todo por el deseo de riqueza, el deseo de poder, el deseo de tener. Pues un mensaje que podría decir, pues que nunca nos olvidemos de dónde somos. De lo contrario, no sabemos a dónde vamos. El Conservatorio de Horticultura del Mitchell Park, conocido como Los Domos, es un tesoro local que ha adornado Milwaukee durante 60 años. Sergio Magaña, educador bilingüe del conservatorio, nos habla sobre el proyecto Los Domos Reimaginados y nos invita a explorar este lugar mágico en cualquier temporada del año. Los Domos tienen una historia muy bonita. La familia Mitchell donó al condado de Milwaukee todo lo que es ese parque. Y la señora Martha Mitchell tenía un invernadero horticultural en su casa. Y para honrar a la señora Martha, el condado puso uno. Y luego el condado decidió quitar el jardín horticultural. Hubo un concurso para tener otro jardín horticultural, porque a la gente no le gustó que quitaran ese jardín. Y luego un concurso y quedamos con los domos que tenemos ahorita. El arquitecto se llamaba Donald Grieve, de Milwaukee, pero el concurso fue mundial. ¿Cuáles fueron las características de los domos? Cuéntanos. ¿Qué ¿Por qué ganó él? le hicieron ganar a su proyecto? Los domos, si se dan cuenta, no son redondos. Están puntiagudos, conicales, inspirados en un panal de abejas. Con ese diseño capturamos 85% de la luz del sol. Estamos muy al norte, entonces el sol baja y no sube tanto. Si están así de altos, capturan más. Muy bien. Y tenemos plantas más altas. A la otra cosa que le ayudó a él para ganar fue que el diseño guardaba agua. Que esa agua de lluvia y de nieve la podíamos usar para regar nuestras plantas. No sacamos agua del río ni del lago. Desde ese entonces fue conservar el medio ambiente en los 60s. Y también ese tipo de inversión que el condado aceptó era para apoyar a la comunidad del sur de Milwaukee. Costaron 6 millones, que ahorita serían 34 millones. Y los abrieron en etapas, 1 por año, para que no se pasaran del presupuesto. Tenemos 3 ecosistemas que nosotros apoyamos y
controlamos. Maravilloso. ¿Pudieras platicarnos de los diferentes cleanings que tienen los domos? Claro que sí. Vamos a empezar con el de espectáculos. El de espectáculos cambia 5 veces al año, pero lo que está en el perímetro se queda permanente. Una colección mediterránea. Vamos a tener limones, naranjas. ¿Estamos hablando de frutales? De frutales. De árboles frutales. Así es. Maravilloso. Están permanentes ahí, Ajá. en el perímetro. Lo que cambia es lo del medio. Muy Y bien. luego tenemos el domo del desierto. Ese domo tiene una colección de 7 desiertos del mundo. Y luego tenemos el domo tropical, que tiene una colección hermosa y siempre lo tenemos a 80 grados porque nosotros controlamos lo que necesitan nuestras plantas. Entonces tenemos esos 3 ecosistemas, nosotros los controlamos, tenemos un regalo, tenemos un tesoro. ¿Cuáles son las necesidades del domo en este momento? Sabemos que ha habido preocupación porque necesita mantenimiento, necesita una remodelación. Durante los años, los domos no recibieron el mantenimiento que necesitaban. Ese es un lugar que el condado tenía que mantener, pero el condado no tenía el dinero. Y no es culpa del condado necesariamente. Desafortunadamente, Parques no recibía el dinero que necesitaba y hicieron lo mejor que pudieron. Pero los domos, la arquitectura, las plantas, necesitaba más dinero de que se pudo dar. Estructuralmente están bien. Nosotros, tenemos un enfoque en cuidar el medio ambiente, pero mantener esos 3 domos en diferentes temperaturas y cuidar todo eso es difícil cuando las máquinas que tenemos son viejas, que entonces gastan mucha luz, mucho gas, mucha electricidad, gastan todo. Ahorita yo trabajo con Friends of the Domes. Tenemos una gran propuesta que de hecho el Consejo de Milwaukee aprobó unánimemente. 30 millones y con eso podemos empezar la campaña capital para llegar a 134. Cuando empezamos con eso, ya podemos recaudar más fondos para cambiar los vidrios y también agregar otras actividades que atraen más a los visitantes. Queremos que ustedes regresen. ¿Que van a los domos? Ok. Queremos que regresen a los domos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se está añadiendo en este proyecto? Les doy la primicia. Lo que queremos hacer con este proyecto son varias cosas. Primero, vidrio nuevo. Un vidrio más eficiente. Ese vidrio que está ahí son de los años 60. Porque ahorita ya se está goteando. En vez de que sean 3 paneles con alambre, que sean 2 paneles sin el alambre. Más transparente. Nos comprometemos a poner un café, un sandwichito, un cafecito y sentarse ahí, hacer trabajo. Tenemos Wi-Fi. Vamos a agregar un centro educativo grandote, porque así podemos tener excursiones de las escuelas más grandes. Y también ese espacio puede tener eventos. Todo eso nos ayuda a tener un sistema que podemos implementar para tener recaudación de fondos. Me decías tú que esta parte de elemento bilingüe que está ofreciendo a través de ti y de que el sitio del internet es en español, está atrayendo muchos más latinos. Así es. Yo empecé a trabajar ahí como voluntario. Yo iba a leer cuentos en español. No había excursiones en español. Y el primer año, 500 estudiantes. Ahorita, este año, porque eso fue el año pasado, este año ya tenemos 500 estudiantes. Vamos a acabar con 1,500 estudiantes que pueden tener una excursión en su idioma. Y eso es importante. Los domos están en el lugar sur. Es la única institución cultural que existe ahí. La tenemos que conservar. Y el condado se dio cuenta. Por eso llegamos con los 30 millones que nos prometieron. ¿Dónde la gente puede informarse mejor? ¿Cómo pueden contribuir? Para enterarse de lo que hacemos, tenemos nuestro sitio en web, que es milwaukeedomes.org. Y el mejor apoyo sería que compren una membresía. La membresía empieza en $30 y pueden tener ingreso gratis todo el año. Y también tenemos eventos que son para recaudar fondos, tenemos galas, tenemos Día de Muertos, un evento cultural. Este proyecto no es solo los domos, es todo eso para contribuir a la comunidad, no solo del sur, pero todo el condado de Milwaukee.
Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544, a que visiten nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en las redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándole paz y bendiciones.